La declaración inicial de Jack Smith marcó un punto de inflexión decisivo e irreversible, uno que alteró profundamente la narrativa que Donald Trump había construido, reforzado y defendido durante años. Esa narrativa no fue accidental. Fue elaborada de manera deliberada mediante la repetición constante, el encuadre emocional y la evasión estratégica, presentando a Trump no como un actor responsable dentro del sistema legal, sino como una víctima permanente de fuerzas ocultas, enemigos partidistas y supuestos sesgos institucionales. La declaración de Smith no solo desafió esa narrativa, sino que la desmanteló silenciosamente al negarse a participar en su lógica. Desde el inicio, Smith rechazó el lenguaje de agravio que había dominado durante tanto tiempo el debate público. En lugar de responder a acusaciones de persecución política, redirigió la atención hacia la conducta. En lugar de alimentar la indignación, presentó evidencia. Este cambio fue sutil, pero profundo. Durante años, la estrategia de defensa de Trump dependió de transformar cada desafío legal en una batalla cultural o política. Smith rechazó esa invitación y, al hacerlo, recuperó el terreno del derecho frente al espectáculo. La fuerza de la declaración inicial no residió en la confrontación dramática, sino en la claridad disciplinada. Smith no elevó la voz ni personalizó sus comentarios. No hubo exageraciones retóricas ni apelaciones emocionales. La autoridad de sus palabras surgió de su estructura. Hechos cuidadosamente organizados, presentados de forma metódica, cada uno reforzando al siguiente. El efecto acumulativo fue una narrativa que no necesitaba exageración porque la documentación hablaba por sí misma. Este enfoque expuso una contradicción central en la defensa pública sostenida por Trump durante años. Cuanto más fuertes se volvían las afirmaciones de injusticia, más evidente resultaba que funcionaban como distracciones en lugar de explicaciones. La declaración de Smith mostró cómo la indignación se utilizó para ocultar los detalles, cómo la repetición sustituyó al argumento, y cómo el volumen reemplazó a la sustancia. Al centrar el debate en la evidencia y no en la emoción, Smith devolvió la carga de la prueba a donde siempre debió estar. En las acciones, las decisiones y las consecuencias. Un elemento clave de esta reformulación fue la reiterada afirmación de Trump de que era víctima de un sistema judicial de dos niveles. Durante años, este argumento resonó entre quienes ya desconfiaban de las instituciones. Smith no descartó esa desconfianza de manera directa, la invirtió. La declaración sugirió que, si existía un sistema de dos niveles, había operado a favor de Trump y no en su contra. La demora, la deferencia y la cautela excesiva frente a la rendición de cuentas fueron presentadas como síntomas de privilegio, no de persecución. La referencia a una clase Epstein reforzó este punto. No funcionó como un ataque retórico, sino como una observación institucional sobre cómo la riqueza y el poder pueden proteger a ciertos individuos de consecuencias que enfrentarían otros ciudadanos comunes. Al situar a Trump dentro de un patrón más amplio de impunidad entre las élites, Smith conectó el caso con una frustración social profunda. La percepción de que la justicia suele detenerse donde comienza la influencia. Este encuadre obligó a enfrentar una posibilidad incómoda, que la verdadera injusticia no fuera el proceso judicial, sino la prolongada ausencia de él. El escenario amplificó el impacto de la declaración. El Congreso, frecuentemente asociado con conflictos partidistas y teatralidad política, se convirtió en el telón de fondo de un momento definido por la contención. La entrega serena de Smith contrastó de forma marcada con el caos que había rodeado durante años las controversias legales y políticas de Trump. Ese contraste no fue casual. Transmitió la idea de un cambio del espectáculo a la sustancia, de narrativas personalistas a procesos institucionales. La reacción de Trump subrayó lo desestabilizador de este cambio. Surgieron rápidamente informes de enojo y denuncias, siguiendo patrones ya conocidos. Sin embargo, la intensidad de la respuesta reveló algo distinto. Vulnerabilidad. El lenguaje de persecución, que durante tanto tiempo había servido para movilizar apoyo y desviar el escrutinio, comenzó a mostrar señales de desgaste. La narrativa que Trump controlaba a través de mítines y aliados mediáticos estaba siendo desafiada por un marco que no podía dominar. Más allá de Trump como individuo, la declaración inicial tuvo implicaciones más amplias para la cultura democrática.
Sirvió como recordatorio de que los mitos, por arraigados que estén, siguen siendo frágiles cuando se enfrentan a una investigación sostenida. La repetición no convierte la falsedad en verdad. El enfoque de Smith demostró que las instituciones legales, cuando funcionan de manera independiente, aún tienen la capacidad de imponer límites incluso a figuras poderosas. La contención se convirtió en una forma de autoridad. Al rechazar el espectáculo, Smith transmitió confianza en el proceso, más que en un resultado específico. Esta distinción fue crucial. Señaló respeto por el debido proceso mientras se buscaba la rendición de cuentas, reforzando la idea de que la justicia debe ser firme y justa al mismo tiempo. En un entorno polarizado, donde cada acción se interpreta a través de filtros ideológicos, este equilibrio resultó esencial. A medida que avanzaba la declaración, quedó claro que no se trataba simplemente de la introducción de un caso. Era un intento de restablecer una narrativa distorsionada por años de desinformación y confusión estratégica. Se invitó a la audiencia a escuchar no como partidarios u opositores, sino como ciudadanos presenciando una afirmación poco común de claridad institucional. La importancia del momento residió en cómo desafió de manera directa una cultura de impunidad. Durante años, la rendición de cuentas se había pospuesto mediante maniobras procesales, presión pública y temor a represalias políticas. La declaración de Smith sugirió que esa etapa de vacilación estaba dando paso a un escrutinio preciso y exigente. La responsabilidad dejó de ser una idea abstracta para convertirse en un proceso documentado e inevitable. En el centro de este enfoque estuvo el desmantelamiento de la arquitectura emocional que había sostenido la defensa de Trump. Dicha arquitectura se basaba en el agravio, la desconfianza y la invocación constante de enemigos. Smith reformuló la acusación de persecución política como un reflejo de privilegio, sugiriendo que la verdadera injusticia era el tiempo excesivo durante el cual se había evitado la rendición de cuentas. Esta inversión cambió el eje moral del debate. En lugar de preguntar por qué Trump estaba siendo señalado, el público fue invitado a preguntarse por qué las consecuencias habían tardado tanto en llegar. Esta pregunta trascendió al acusado individual y apuntó a distorsiones sistémicas creadas por la riqueza, la influencia y el poder político. A medida que se ampliaba la atención pública, las declaraciones del congresista Jamie Raskin surgieron como un complemento esencial a la precisión legal de Smith. Mientras Smith se centraba en hechos y procedimientos, Raskin abordó valores y consecuencias. Reconoció abiertamente que el sistema de justicia es imperfecto y que los procesos judiciales por sí solos no pueden reparar desigualdades profundas ni restaurar plenamente la confianza pública. Esta franqueza fortaleció su mensaje. En conjunto, Smith y Raskin establecieron un diálogo entre la ley y la conciencia, entre el rigor institucional y la urgencia moral. Su coincidencia reformuló el proceso como una prueba de la resiliencia democrática más que como un conflicto partidista. La rendición de cuentas fue presentada no como venganza, sino como una responsabilidad fundamental para la preservación de las normas democráticas. Las críticas de Raskin a las fallas sistémicas resonaron entre ciudadanos cansados de la aplicación selectiva de la ley. Al nombrar estas contradicciones de manera directa, conectó el caso de Trump con preocupaciones más amplias sobre legitimidad, equidad y justicia. De este modo, el proceso se convirtió en una lección cívica, demostrando que la justicia no es solo técnica, sino social. En última instancia, este momento desafió a la nación a reconsiderar su relación con el poder, la verdad y la responsabilidad. Afirmó que el liderazgo implica obligaciones, que el cargo público no elimina la rendición de cuentas y que la unidad no puede construirse sobre la negación. Su significado duradero quizá no resida en los veredictos, sino en los estándares reafirmados, que la ley se aplica sin importar el estatus, que las instituciones aún pueden imponer límites y que la democracia sobrevive gracias al escrutinio, no al silencio. Al enfrentar el mito con evidencia y el agravio con responsabilidad, el proceso no ofreció cierre, sino dirección. Señaló un camino hacia un futuro en el que la justicia no sea opcional, en el que el poder esté sujeto a la ley y en el que la fortaleza democrática se mida por la voluntad de hacer cumplir los principios, incluso cuando resulta incómodo.